Buenas tardes, bienvenidos a Books and Books y a la conferencia Periodismo en Cuba hoy. A nombre de la Fundación le doy la bienvenida a la tercera conferencia del ciclo de conferencias de la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda, El periodismo en Cuba hoy, por Waldo Fernández Cuenca y Ricardo Trotti, dos expertos en la materia, cada uno a su manera. Quiero hablarle brevemente de la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda, que fue creado por familiares y amigos de Castañeda para honrar su memoria y preservar su legado. Carlos Castañeda fue un gran periodista cubano que identificó su profesión a muy temprana edad. En Cuba trabajó en El Mundo, CMQ Televisión y en la revista Bohemia. Estamos hablando de la Cuba pre-revolución. La falta de libertad de prensa lo lleva a exiliarse a Nueva York, donde continúa en Bohemia Libre, y luego con Life en español como director editorial asociado. En 1970 se traslada a Puerto Rico, donde crea y dirige El Nuevo Día por más de 20 años. Por último, fue director y editor del Nuevo Herald en Miami. Además, por más de 30 años fue asesor de contenido editorial y diseño para más de 20 publicaciones de América Latina. La misión de la Fundación es continuar la labor a la que Castañeda dedicó su vida, un periodismo de excelencia, la preservación del idioma español, la libertad de expresión y los derechos humanos. Por este motivo, la Fundación ha establecido un programa de becas de periodismo a nivel de posgrado para apoyar a jóvenes hispanohablantes que demuestren pasión por un periodismo de excelencia y compromiso con la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Desde el 2006, la Fundación ha becado a 9 estudiantes, de los que nos sentimos muy orgullosos. Ahí tienen en sus manos una hoja que habla sobre ellos. No podríamos darle apoyo económico a esos estudiantes sin la ayuda de nuestros benefactores. Aprovechamos esta oportunidad para invitarlos a formar parte del círculo de benefactores de la Fundación. Si aceptan, por favor, devuelva la tarjeta con su información que aparece ahí. Y si no se decidiesen ahora mismo, le agradeceríamos que considerara dejar un pequeño donativo, nada es pequeño, sin embargo, para el fondo de becas en el sobre que pasaremos a recoger al final de las conferencias, junto con la hoja de encuestas que le pedimos que por favor llenen. Lo demás, pues el folleto y todo lo demás, pues se lo pueden llevar a su casa. La Fundación también brinda oportunidades educativas a la comunidad, haciendo conferencias y foros como este ciclo de conferencias que terminamos hoy. Además, la Fundación ha publicado el libro Ser Periodista, la vida y legado de Carlos M. Castañeda, que está allá afuera a la venta a un precio especial rebajado, y donde se recoge una serie de conferencias y charlas pronunciadas en diversos foros por Castañeda. Están las ideas de Castañeda sobre cómo ejercer un periodismo de excelencia y también una selección de sus más impactantes editoriales, entrevistas y crónicas, publicados en los últimos 30 años de su vida. Además, en esas páginas, algunos de sus más estrechos colaboradores narran lo que para este gran maestro significaba ser periodista, y hay dos aquí presentes, el doctor Jorge Salazar Carrillo y Gloria Leal. El libro Ser Periodista está disponible aquí en Books and Books. Así que sin más, presento a mi querido Waldo, que nos conocimos hace poco más de una semana cuando llegó aquí personalmente, pero llevamos una amistad de 3 años por Messenger de Facebook. Y nos hemos conocido bastante bien en ese tiempo. Waldo es licenciado de Periodismo por la Universidad de La Habana de 2011, reside en Cuba y fue invitado por la Fundación para participar en este ciclo de conferencias. Fue colaborador de las revistas de inspiración católica Espacio Laical y Palabra Nueva, donde durante 3 años toca temas históricos relacionados con la prensa de la sociedad cubana pre-revolucionaria. Así fue como lo conocí. Escribió un artículo sobre el libro Ser Periodista y sobre Carlos Castañeda. A mí por poco me da un infarto cuando me lo mandaron. Saber que había salido algo de Carlos Castañeda en la Cuba de hoy, escrito por él. Y así fue como entré en contacto con él. Trabajó por un año en la emisora estatal Radio Reloj. Desde
El 2015 pasa a colaborar con el diario digital Diario de Cuba y ejerce la profesión de manera independiente. Ya le contará por qué. Ocasionalmente ha colaborado con otras revistas digitales como Otro Lunes y Calibán. Es autor del libro La imposición del silencio, cómo se clausuró la libertad de prensa en Cuba, publicado por la editorial Hipermedia, radicada en Madrid, España, y que está para la venta aquí, y que les pido encarecidamente que lo compren, por muchos motivos. Entonces tenemos a Ricardo Trotti, que lo que yo digo es un invitado de lujo, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Fue director del Instituto de Prensa y coordinador de libertad de prensa de la CIP. Fue jefe de redacción del Liberal Santiago del Estero, Argentina, y asistente del director del Nuevo Herald en Miami, Florida, cuando Carlos Castañeda era el director. Es autor de varios libros, entre ellos La dolorosa libertad de prensa, en busca de la ética perdida. También escribe el blog Prensa y Expresión sobre medios y periodistas y usuarios de Internet. Recibió numerosos premios por su labor y ha escrito sobre la libertad de prensa y ética periodística. Estudió periodismo, medios y propaganda en Estados Unidos y Argentina, en Northwestern University, Harvard University y el Colegio Universitario de Córdoba. Es artista plástico, increíble, no sé cómo encuentra tiempo, y ha realizado varias exhibiciones. Bueno, esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero va a hablar Waldo, seguidamente, sin pregunta, va a hablar Ricardo, y después Ricardo va a ponerse el sombrero de moderador y va a abrir para las preguntas del público y va a moderar las preguntas. Antes de comenzar, quería reconocer la presencia de dos personas que he conocido hoy. Uno es el periodista independiente cubano Normando Hernández, que yo quisiera que tú dijeras algo de él, porque... ¿Cómo no? Bueno, mucho gusto. Normando Hernández, yo lo conozco desde hace varios años. Él, para mí, es una persona muy valiente. Él publica, él tiene el Instituto Cubano de la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, y en Cuba publican 8 periódicos comunitarios en 8 mercados o 8 comunidades en Cuba, a gran riesgo, y es un hombre muy valiente. Él estuvo 7 años en prisión en Cuba a raíz de la Primavera Negra y está en Miami desde hace 5 años porque el gobierno lo dejó salir de la cárcel conforme a que no fuera a su casa, sino fuera de la cárcel al aeropuerto. Y obviamente no puede entrar en Cuba. Es un hombre muy valiente que se merece mi gran respeto y bueno, quiero reconocerlo. Muchas gracias, Mercy. Entonces espero que él participe después al final en la sesión de participación del público. Y también quiero reconocer a alguien que también conocí hoy, Carolina Alfonso. Párate, Carolina. Buenas tardes. Esa muchacha que ustedes ven ahí es la tataranieta de Perucho Figueredo. Y creía que debía reconocerla. Gracias. Bueno, y ahora, sin más, Waldo, todo tuyo. Muchas gracias. Ah, sí, aquí, y acércate al micrófono. Bueno, lo primero es agradecerle a la Fundación Educativa Carlos M. Castañeda y en especial a Lilian Castañeda por esta oportunidad de compartir con ustedes aquí. Es para mí un gran honor estar aquí junto a todos ustedes. Bueno, me han pedido que hable sobre las dinámicas actuales del periodismo en Cuba. Es una tarea bastante complicada. La inmensa mayoría de los presentes en este conversatorio conocen cómo se desenvuelve el sistema de prensa cubano, el cual en pocas palabras es una anquilosada maquinaria inspirada en el extinto sistema soviético, donde todos los medios están controlados por el Estado. Un Estado que está dotado de una ideología oficial y que se ríe por los dictados inapelables de un caudillo, en este caso Raúl Castro ahora, de una mentalidad estalinista totalmente. La entidad encargada de dirigir a la prensa desde el poder castrista es el Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista,
quien dicta a todos los medios no solo lo que debe publicarse, sino cómo debe hacerse. Al respecto, les contaré algunas experiencias personales y seguramente aquellos periodistas o comunicadores que alguna vez trabajaron en Cuba vivieron experiencias similares. Durante un año trabajé en la emisora estatal Radio Reloj y ahí pude notar cómo funciona la censura bajo un régimen totalitario, ¿no? Por ejemplo, los directivos de la emisora recibieron la ridícula orientación de no poner la palabra dengue cuando fueran a referirse a la campaña sanitaria que se hacía en el país para disminuir los altos índices de infectación que existían en ese momento y la epidemia que se había regado por todo el país. Fue algo que viví, ¿no? Fue una experiencia personal. En otra ocasión, un veterano reportero de la emisora le impidieron publicar un trabajo que hablaba sobre la escasez de uniformes escolares y las numerosas quejas de la población con referencia a eso, simplemente porque la directora recibió una orden de arriba donde sencillamente le decían que no se podía publicar nada sobre ese tema. El trabajo quedó sin publicarse, ya estando hecho. En varias ocasiones fui testigo de cómo funcionarios del Comité Central iban a la mesa del jefe de redacción y le daban orientaciones precisas de qué debía publicarse y qué no debía publicarse. Una joven periodista de la emisora muchas veces pidió mayor autonomía para esta emisora porque debía regirse primeramente las noticias del día. Hasta que el periódico Granma no saliera, no se publicaban las noticias del día en Radio Reloj. Es decir, en pocas palabras, la prensa oficial va por un lado, el mundo de los planes económicos cumplidos, el arreglo del bache de la esquina, o la leve crítica a la mastodóntica burocracia que hay en Cuba, y la realidad por otra, ¿no? Un pueblo lleno de necesidades materiales insatisfechas, falta de libertades políticas, graves violaciones de los derechos humanos. En resumen, un pueblo que en su inmensa mayoría tiene como única esperanza abandonar el país. Sin embargo, el panorama de la prensa y el periodismo sobre Cuba va cambiando lentamente gracias a la era digital y el acceso a Internet y la aparición de Internet. Aún con las grandes limitaciones económicas y de infraestructura que existen para el acceso a Internet en Cuba, el florecimiento del periodismo alternativo e independiente es una realidad palpable. Periódicos digitales sobre la isla, pero creados en el exterior, obviamente, como Diario de Cuba, Cubanet, cuentan con una red bastante amplia de colaboradores dentro de Cuba. Dentro de la isla también está el periódico digital 14 y medio de la conocida Joanny Sánchez. Han surgido también documentalistas y periodistas que usan como plataforma el audiovisual, es decir, tratan de hacer un periodismo televisivo. Y cabe destacar a Ignacio González, que tiene un programa que se llama En Caliente Prensa Libre, o a Iliana Hernández con Lente Cubano. La era digital ha traído consigo la democratización del panorama informativo. Y en Cuba es muy famoso el llamado paquete, que es una gran masa de información y contenido, fundamentalmente de ocio, que se descarga de internet y antenas satelitales y circula de manera informal a través de disco duro y memoria flash. Su rápida expansión hace que hoy llegue a miles de personas en Cuba y que sea una acción totalmente tolerada por el régimen. Sin embargo, menos conocido es el llamado paquetito. Este paquetito es una opción, es el paquetito, digamos, disidente, ¿no? Se centra en información y contenidos mayormente de corte político censurados por el régimen y que los distribuidores y los creadores del paquete no se atreven a poner. Deseo resaltar la labor de esta persona porque calladamente burla la censura del régimen ofreciendo los noticieros de Televisión Martí, resúmenes de la prensa independiente escrita como 14 y medio, Diario de Cuba, Cubanet, entre otros. Ofrece documentales y otros materiales a los cuales de otra manera cientos de cubanos, sobre todo en la capital del país, no tuvieran acceso. En Cuba han surgido con una línea editorial menos crítica con el régimen otros medios como On Cuba, El Toque, Periodismo de Barrio y El Estornudo. Estos dos últimos proyectos están formados casi íntegramente por periodistas egresados de las universidades cubanas y aunque no tienen una línea editorial abiertamente contra el régimen, son una bocanada de aire fresco al complaciente periodismo oficial y han sufrido, sobre todo Periodismo de Barrio, sufrió recientemente una represión cuando fueron a cubrir el desastre natural que había ocurrido en Baracoa del huracán Matthew. Ahí fueron detenidos por las fuerzas porque el régimen no permitía que periodistas que no fueran oficiales cubrieran el desastre que había ocurrido en Baracoa al paso del huracán Matthew. Es decir, con estos datos quiero resaltar que los periodistas independientes de manera lenta están creciendo en Cuba, gracias a las nuevas plataformas de comunicación y a pesar de los obstáculos materiales
jurídicos e institucionales en que deben desarrollar su labor. El malestar ya no solo proviene de los periodistas independientes, sino de los periodistas oficiales también, y lo han manifestado de manera pública. Ejemplo de ello es la carta que escribieran los reporteros del diario Vanguardia de la provincia de Villa Clara al Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas, exponiendo claramente la práctica constante de la censura, impuesta en la mayoría de los casos por personal ajeno al periódico. A cara descubierta, los jóvenes hacían ver la existencia de coacción, no solo por los directivos de los medios, del medio en este caso, sino por agentes de la seguridad del Estado. Las palabras de estos colegas fueron muy claras y están publicadas en internet. No tenemos tapujos, y cito, no tenemos tapujos para decir aquí hoy que fuerzas extraperiodísticas nos investigan en nuestros centros de trabajo, nos siguen paso a paso y nos llaman a contar por la publicación de comentarios o trabajos polémicos, decían los periodistas del periódico Vanguardia. Dicha carta fue revelada en medio de una callada cacería de brujas que se había desatado contra los periodistas oficiales que colaboran con medios alternativos como En Cuba o El Toque, una opción muy atractiva para algunos debido principalmente a los bajos salarios que cobran los periodistas oficiales y a la posibilidad de escribir con mayor libertad. Un periodista amigo que trabaja en Juventud Rebelde me contó que él fue testigo de una reunión de la directiva de ese periódico donde se le exigió a los periodistas de allí cesar las colaboraciones con OnCuba, si no podían ser expulsados de manera definitiva de su puesto laboral. Por esta misma fecha, la subdirectora del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista, pronunciaría unas palabras un tanto apocalípticas en un pleno de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba, donde hacía ver la probabilidad de un estallido social si volvían los agobiantes apagones de hace 2 décadas atrás. Un periodista oficial holguinero se atrevió a reproducirlas en su blog personal y le costó la expulsión de su centro laboral. El periodista uruguayo Fernando Rasberg, quien lleva más de 20 años viviendo y trabajando en Cuba como periodista freelance, también ha sido objeto de descalificaciones y calumnias por parte de los alabarderos del régimen, quienes lo han amenazado con expulsarlo del país e incluso hasta partirle los dientes. A esas agresiones Rasberg ha tratado de defenderse como puede. Sin embargo, no tiene manera legal de parar esas amenazas a su labor como reportero. Estas anécdotas reflejan los grandes riesgos en que debe desenvolver su labor un periodista en la isla, y ya no son solamente aquellos que colaboran con medios abiertamente anticastristas o antirrégimen. Pues bueno, en mi opinión, no creo posible en estos momentos el regreso de una primavera negra como la del año 2003, donde el ya fallecido dictador Fidel Castro encarceló a 28 periodistas independientes acusados de atentar contra la integridad del Estado cubano y difundir propaganda enemiga. Pero el régimen, indiscutiblemente, no se ha movido ni un milímetro en su naturaleza represiva, y las leyes que penalizan el ejercicio libre del criterio permanecen incólumes. Un ejemplo de lo que digo le ocurre en estos momentos a mi colega Henry Constantin, vicepresidente regional de la CID para Cuba, quien ha sido acusado del delito de usurpación de capacidad legal, no se sabe qué cosa es eso, por el solo hecho de realizar entrevistas en la vía pública. Henry Constantin podría ser sometido a una condena de 3 meses o 1 año de privación de libertad simplemente por tratar de realizar su labor periodística de manera independiente. El castrismo hace caso omiso de la exigencia de entidades internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité Internacional para la Protección de Periodistas y la Sociedad Interamericana de Prensa de respetar la libertad de expresión, aún en el nuevo contexto donde el régimen ha restablecido relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Y esa ha sido una exigencia de estas organizaciones en el nuevo contexto de que el Estados Unidos, el gobierno norteamericano, ponga sobre la mesa el respeto a la libertad de expresión de los periodistas en Cuba. Por eso sigue vigente aquella recomendación que hiciera el Premio Nobel de Literatura, el francés Albert Camus, que a mí me encantó, hace más de medio siglo. Este gran escritor nos conminó a todos los periodistas a reconocer el totalitarismo y denunciarlo, no mentir y saber confesar lo que se ignora, negarse a cualquier clase de despotismo, incluso provisional. Esa sigue siendo la batalla más compleja y difícil de los periodistas en la Cuba de hoy. Muchas gracias. No. Así. Gracias, mi hermano. ¿Aló? ¿Está bien ahí? Bueno, muchísimas gracias. Y
antes que nada, muy especialmente felicitaciones por la valentía y el coraje que tienen ustedes, los periodistas independientes, en esta Cuba totalitaria, esta dictadura militar que todavía después de 58 años estamos soportando en América. Lilian, muchísimas gracias por invitarme. Yo diría que sería muy arrogante de mi parte hablar de periodismo en Cuba, especialmente al lado de él o tuyo, cuando estuvieron sufriendo ustedes en carne propia. La tarea de las organizaciones de libertad de prensa como las nuestras, de repente tenemos la facilidad y la comodidad de gritar desde afuera y tratar de hacer algo. Y muchas veces, como has dicho, el régimen cubano nos ignoró completamente. Entonces tenemos que apelar a otros mecanismos para tratar de hacer algo, ¿no? Entonces, digo, no quiero ser arrogante, pero por otro lado, Cuba ha sido siempre mi pasión. Nos casamos hace 32 años con un cura cubano, Somoza, en el Centro Católico Hispano de Washington. Después, cuando llegué a Miami hace 24 años, volé con Hermanos al Rescate con los hermanos Lares. Descubrimos 7 cubanos en alta mar, de los cuales de esos 7 todavía Norberto Ricardo vive en Miami y nos escribimos constantemente. No hay ni Navidad, ni Año Nuevo, ni el Día del Padre que no me llame. Cree que soy El Salvador y yo digo, yo simplemente estaba como reportero arriba de un avión. Trabajé muchísimo para el Mariel en Washington en el 81, especialmente porque los marielitos que llegaban a Washington, muchos de ellos eran para internarlos en el centro psiquiátrico de Washington y el centro militar. Trabajaba ahí para la arquidiócesis de Washington. Y después, bueno, me tocó trabajar con grandes periodistas como Carlos Castañeda en el Nuevo Herald, como Gloria Leal, Roberto Fabricio, otros cubanazos de primera siempre aquí en Miami. Así que, y después, bueno, me tocó en la CIP trabajar muchísimo por el tema de Cuba, especialmente por ustedes, por la Primavera Negra. Ahí trabé muchísima amistad con Blanquita Reyes, esposa de Raúl Rivero. Raúl Rivero en aquel momento era lo que Henry Constantin es ahora, era vicepresidente de nuestra institución en Cuba. Y por muchísimos años en la CIP vinieron y fueron miembros de la CIP todavía toda la gente del exilio, todos los periodistas de los periódicos, de la Marina, bueno, todos los periódicos que había y que fueron clausurados, ¿no? Me tocó ir 4 veces al Departamento de Estado este año a pedir lo que vos justamente pedías. Nos hemos reunido con todo el mundo ahí para pedir que no soportamos que el gobierno Obama, no nos quejábamos nunca de las relaciones bilaterales y el tema del embargo, eso no es un tema nuestro, pero que en la agenda no esté incluido el tema de libertad de prensa, realmente terminaba siendo un pecado dentro de lo que es la libertad de prensa. Fuimos a todas las cumbres de las Américas a llevar cartas, a reunirnos con todos los cancilleres y todos los embajadores de todos los países y muchas veces, la mayoría de las veces en toda América, cosechamos ignorancia por parte de todos los estados y un silencio cómplice que nunca se entendió por un romanticismo estúpido a favor del régimen. Y bueno, y ahora vivo desde hace 24 años, vivimos 25 ya en Miami Lakes, rodeado de cubanos. Y mi hijo y otro hijo más no eras cubano. Así que tenemos cubanos por todos lados. Así que para Navidad estuvimos con caja china y el puerco y nos olvidamos de los asados argentinos. Así que eso por lo menos me da tranquilidad de conciencia para hablar de Cuba, siempre unidos. Yo diría que nada cambió en Cuba, más allá de que hay un panorama mejor al que tuviste que soportar vos y al que está soportando él. Incluso el informe de Luis Almagro de esta semana, cuando habló sobre Venezuela, yo creo que por carácter transitivo Almagro, que hace poquito no pudo entrar a La Habana porque no lo dejaron recibir el premio Payá de libertad, realmente él estaba hablando de Cuba, porque habló de una sociedad como la venezolana, que no es una república en este momento, y yo diría que es medio
sarcástico algunos cubanos, también algunos cubanos hablando de la República de Cuba, cuando para ser una república tiene que tener varios requisitos: elecciones libres, poder judicial independiente, poderes políticos independientes, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de reunión y sobre todo también libertad de movilización. Son cosas que, como bien dijiste y estábamos hablando antes con Wenceslao, tal vez los periodistas en este momento de La Habana tienen algunos privilegios, porque yo diría que tienen el foco internacional de los corresponsales de agencias, o hasta incluso el Miami Herald pudo ir a cubrir hasta la llegada de Obama, cosa que antes no se le permitía, había muy pocos medios que tenían corresponsalía. Pero por lo menos los periodistas en La Habana, no todos, y pese a toda la censura que hay, sí tienen algunas posibilidades porque hay una cierta iluminación internacional que el régimen no quiere en estos momentos, o quiere pasar inadvertido en temas políticos. Pero en el interior es donde ocurren los grandes problemas y la gran persecución. Yo diría que no hay una ONG en el mundo, digo, porque los gobiernos son gobiernos y tienen ciertos parámetros que discutir algunas cosas en el Consejo Permanente de la ONU, en la OEA, en toda la cantidad de asociaciones que hay, y siempre tienen reparos para hablar. Pero entre las asociaciones dedicadas a los derechos humanos, muy especialmente los últimos informes de Amnistía Internacional, los de Human Rights Watch, los nuestros, está viendo que sí, si hay un pequeño espacio, si esta es Cuba, hay un pequeñito espacio donde hay una ventana y un resquicio que incluso el gobierno permite para que no haya, digamos, para soltar el grifo de la caldera y del peligro que pudiera haber un estallido social, como tal vez fue el Mariel y como fueron otros movimientos migratorios, o la empujada del gobierno a la gente que se tira al estrecho en las balsas. Es un poco para tratar de que no haya presión, que la olla no tenga tanta presión. Pero sin embargo, el 90% de todo lo demás, nosotros como asociaciones de libertad de prensa y de derechos humanos no podemos hacer más, que es realmente el país más condenable en todas las Américas, ¿no? Y en muchos países del mundo. Y como hace poquito, cuando ocurrió lo que vos mencionaste de Henry Constantin, hace 15 días yo estaba en contacto con él permanente, cuando lo llaman desde Seguridad del Estado para que vaya a declarar. Las acusaciones eran dramáticas porque era realmente lo que le había pasado a ustedes en la Primavera Negra, que el tema era propaganda enemiga. Y ustedes saben que en el régimen de propaganda enemiga pagás 18 años como mínimo, es lo que establece el Código Penal. 18 creo, ¿no? Establece el Código. Así que estábamos desesperados. Mientras en ese fin de semana estábamos preparando las medidas cautelares, y yo creo que por plena denuncia permanente que hacíamos por teléfono con Constantin de lo que estaba pasando, y los teléfonos obviamente están todos pinchados, el régimen lo dejó de lado ese tema, pero ahí Constantin estaba totalmente amenazado, tenía miedo, y nosotros ya estábamos trabajando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que al lunes siguiente, cuando él se presentó, le dijeron que no, que tenía que dejar de trabajar desde la CIP, o escribir, o hacer entrevistas, y lo que fuera. Ayer tuve 3 llamadas de Constantin. La primera porque él no estaba y le avisó su papá y su mamá, porque vive todavía en la casa de los padres en Camagüey, que habían venido 2 patrulleros, se habían metido a la casa, lo estaban buscando a él y le dijeron que se tenía que presentar esa misma tarde en el mismo lugar. No me acuerdo yo de los nombres, pero el mayor no sé cuánto. Le digo, bueno, llamame apenas sepas a ver qué vas a hacer. Y dice, porque no sé si, no sé. Bueno, decidió ir. Entonces me llama antes de entrar y me dice, me van a acusar de algún delito económico porque mis amigos ya me contaron que los están presionando a ellos para que declaren en mi contra. Sobre todo se ve que para pagar a algún periodista amigo o lo que fuera. Como a las 8 de la tarde me llama para decirme justamente esta acusación que vos dices. Henry tenía que salir este lunes.
venía a Estados Unidos a 5 ciudades a dar charlas y después iba con nosotros a nuestra asamblea que hacemos la semana próxima en Antigua, en Guatemala, donde discutimos todos los temas de libertad de prensa. Y me dice, me han acabado de notificar que no tengo ningún problema económico, el tema no es con propaganda enemiga, que es lo que uno más tiene miedo, propaganda enemiga, por la cantidad de años que te tocan, sino por usurpación de capacidad legal. ¿Qué es usurpación de capacidad legal? Usurpación de capacidad legal está en el Código Penal, es un delito para aquellas personas que ejercen el periodismo sin tener título universitario. Es lo que en toda América Latina nosotros siempre nos hemos puesto, que es la colegiación obligatoria. Si en algunos países, para ser periodista tenés que tener o un título universitario, o en la época, no mía, pues yo soy un poquito más joven, pero en la época de mis padres, cuando estaba Perón, el Ministerio del Interior, como ocurre en Cuba, es el que te da el carnet de periodista. Que hace un gobierno populista, dictatorial, como fue el de Perón, como fue el de Stroessner, como fue incluso el de Fujimori de la derecha y como fue otros de derecha y de izquierda. ¿Qué hacen? Es el Estado el que te da el carnet, entonces el Estado es el que te puede negar o quitar el carnet, entonces es realmente un modo de censura muy útil para el Estado, para un dictador. Y a él, como Henry no tiene estudios universitarios en periodismo, el solo hecho que te haya dicho de hacer entrevistas en la calle ya es un delito. Un delito que puede ser desde 1 año o no sé cuántos meses a 3 años. 3 meses a 1 año. 3 meses a 1 año. Pero él tenía que viajar el lunes, entonces obviamente era una medida para evitar que él salga de Cuba a dar sus charlas y a venir a denunciar al régimen por el tema de libertad de prensa. Así que le dieron 60 días para presentarse, por 60 días el pobre no va a poder salir de Cuba, no sabemos lo que va a pasar, no creo que vaya a pasar nada porque nosotros vamos a empezar a partir del lunes con la comisión, etcétera, a hacer un poco de lío y el gobierno se empieza a retrotraer o a retraerse un poquito, ¿verdad? Digo yo, lo doy a esto como ejemplo de Constantín y no voy a hablar de un montón de nombres porque tengo acá varios nombres de periodistas que tal vez ustedes ni los conocen, yo no los conozco a muchos de ellos personalmente y conocemos tal vez a las figuras más emblemáticas como le nombraste vos recién a Giovanni, o a vos en tu caso, o a Henry, etc., ¿no? Pero sí quiero ponerlo a él de contexto para que puedan ver cómo el régimen empieza a elaborar toda una represión política con propaganda enemiga, sigue con temas de delitos económicos y termina con temas administrativos. Es genial. Es decir, lo más inteligente que puede tener la censura, que ellos no atacan en lo político ahora justamente porque estuvieron con Obama o están con esta administración, con el tema de que se tienen que cuidar para no dar una mala imagen de que están irrespetando las relaciones bilaterales entre Estados Unidos, pero lo empiezan a hacer de diferentes formas. Entonces, por otro lado, todas las leyes de control económico que hay en Cuba para los periodistas, ¿no? Y entonces, como en el caso de Venezuela, que no le dan papel periódico a los diarios, entonces, ¿cómo quieren que vaya a haber un periódico si no, el Estado no te vende el papel? Y en Cuba, por ejemplo, una resma se dice, ¿verdad? Una resma de 500 hojas vale $10 cuando vos estás cobrando $20. Y si te vas realmente al mercado negro, te sale mucho más caro, conseguís algo de tinta, conseguís quien te imprima, pero los precios son exorbitantes. Entonces el Estado te mantiene controlado con todo eso. Y obviamente, seguridad del Estado, bueno, a todos ustedes, a todo el que le pasa seguridad de Estado al lado, no es que seguridad de Estado te hace una advertencia, te hace una amenaza y se va tranquilo. Te saca la computadora, los teléfonos celulares, los papeles, la lapicera. Es decir, ¿cómo? ¿No? Entonces son todo tipo... Y el otro, el tema del aparato judicial. Como en cualquier país dictatorial, y especialmente en Cuba, el Poder Judicial no es independiente, ni siquiera los abogados, porque los abogados los maneja el Ministerio del Interior. Entonces vos como periodista, cuando quieres denunciar algo, ya casi ni te atreves. Entonces esa es la forma en que el gobierno genera todo este marco de impunidad, yo diré de impunidad y de inmunidad, porque vos no podés ir, ¿para qué voy a ir a un abogado que me va a representar, que está representando al Estado, que no me va a defender a mí, cuando no hay debido proceso? ¿Qué hago? Y no lo hago, me quedo en casa, ¿verdad? Entonces esos son todos los otros elementos de censura. Y yo diría que Cuba es
así como en otros países comunistas, lo más lindo que tienen, digo, interprétenme en lindo, en materia de libertad de expresión, todo lo tiene en la Constitución, no son estúpidos. Es decir, acá forman el Estado precisamente con la censura, empezando con la censura. El artículo 53 de la Constitución reconoce la libertad de palabra, prensa, siempre y cuando se use, abro comillas, conforme a los fines de la Revolución Socialista. Y además prohíbe, obviamente, que haya medios privados. Así que ahí ya está. Y el Código Penal vigente de 1987 tiene 10 cositas muy específicas para la libertad de prensa. Propaganda enemiga, que es traición a la patria y todo lo que se puede decir, así que en otro momento, como ha pasado a muchos familiares de exiliados que están acá y que pueden estar acá en esta habitación, lo fusilaban. Ahora por lo menos te dan 18 años de cárcel, ¿no? Pero bueno, también el código tiene un montón de otro tipo de criterios anti-libertad de prensa, como las leyes de desacato, que ya han desaparecido en toda América Latina prácticamente. Las leyes de desacato son las que prohíben con pena de cárcel a quien critica a la autoridad. Así que, obviamente por eso, Henry Constantin y otros que tuvieron que hablar de la muerte de Fidel Castro, o los apretaban, o tenían que decir que Fidel casi resucitó apenas salió a los 2 metros, porque si no, también estaban realmente en problemas. Y bueno, también tienen todas las otras leyes en contra del periodismo independiente, que son las leyes de asociaciones, la ley de inversión extranjera, la de secreto estatal, obviamente, porque no gozamos en Cuba, o no gozan en Cuba de la ley que nosotros tenemos en Estados Unidos, aunque últimamente no andaba muy bien, ahora ya no podemos hablar tanto, ¿no? Como en América Latina, las leyes de acceso a la información pública, ¿no? La ley acá en Estados Unidos es la más antigua de todas, data de 1966, en América Latina se empezaron a conseguir, y Cuba todavía tiene la ley, no tiene leyes de acceso, sino ley específicamente para secreto. Así que la cultura oficial del secretismo es muy importante en Cuba y hace que nadie pueda encontrar información y que los periodistas oficiales y que desde las universidades, que de todo tipo de fuentes, todo el mundo se cuida de dar información, porque si no pueden terminar presos, o lo que está pasando, y pasó mucho también en Venezuela, que obviamente, como ustedes saben, son los pupilos del régimen cubano, no es que vayan a la cárcel, pero pierden el trabajo. Y en una economía tan paupérrima, donde lo único que ha hecho el Estado es administrar la pobreza, uno no se puede dar el lujo de perder siquiera esos $20 que tiene por mes, ¿verdad? O lo mismo que le está pasando ahora a los... Y después, bueno, un poco atado a lo que hablaba de Henry, viene el tema de, bueno, estudio en la universidad, periodismo, pero debo ser parte de la Unión de Jóvenes Comunistas, o sea, no puedo estudiar periodismo porque se me canta. Tengo que ser autorizado y tengo que firmar cierta militarismo al comunismo. Y después lo que está pasando en Cuba, y esto es relatado por todo lo que vamos investigando, también algunos profesores y algunos estudiantes de periodismo que tienen que estar con el partido, sirven para hacer ciberacoso a los otros periodistas o para molestar a los demás periodistas en Facebook, ¿verdad? Que yo diría que Facebook es realmente donde los cubanos tienen un ágora también bastante importante y más espacio de libertad, pero son acosados, y también tienen Twitter donde pueden estar trabajando. Y obviamente me alegro lo del paquetito, yo no lo tenía muy claro lo del paquetito, sí más lo del paquete, donde sabía que en el paquete no podés meter nada porque te pueden joder, ¿no? Y así es. Disculpen, es una palabra ¿Es correcta? Bueno, perdón. En el caso tal vez sí, disculpen. Y bueno, el Internet sí está dando mayores espacios. Hay algunos sitios de Wi-Fi que han establecido gratuitos en algunas plazas, no tanto en el interior. Hay casi fiestas que se hacen para que la gente tiene que llevar sus computadoras.
Pero bueno, también cuando uno contrata el servicio de telefonía celular, que es bastante caro, además de la internet todo caro, y que tienen que depender de las remesas familiares y de las remesas de amigos de mucha gente, incluso de acá en Miami, tienen que firmar el contrato, como uno firma aquí con AT&T, donde se establece que, entre comillas, las normas de comportamiento ética que promueve el gobierno, el Estado cubano, y cualquier cosa te pueden cancelar el servicio si haces algo contra la moral, el orden público y la seguridad del Estado. Así que la censura la tienen bien maleada por todos lados. Obviamente los correos electrónicos, y por lo que yo entiendo, por lo que nos escribimos y por lo que hablamos por teléfono, sabemos que nos escuchan. Uno se da cuenta, así que cada tanto le mandamos saludos. Mientras estamos hablando mandamos saludos, por lo menos sabemos. Y el otro día, en septiembre, fue una investigación de Giovanni con varios periodistas de 14 y medio, donde ellos sí vieron que el Estado maneja, o Texas maneja unos filtros donde las palabras derechos humanos, huelga de hambre, opositores, convivencia, el otro medio que está ahí, esos textos, mensajes de texto, no llegan a destino. Esos son parados antes. Así que bueno, por lo que vos decías, yo quiero agregar tanto a ustedes como a Diario de Cuba, a Cubanet, Cibercuba y a 14 y medio, que han sufrido realmente parates, infiltración de parte del gobierno, y les cancelan las páginas y están 2 o 3 días dando vueltas, están bloqueados continuamente, ¿verdad? Así que esa es, digamos, son cosas que no, desde el punto de vista de las organizaciones, desde el punto de vista del exterior, tal vez los periodistas en el interior, que son valientes, corajudos, que hacen cosas, ellos encuentran más espacios de libertad de los que uno puede estar denunciando, porque nosotros no podemos estar diciendo, a un periodista le dejaron hoy hacer unas cosas. No, señor, acá hay una censura brutal, es un régimen brutal, y acá no sirve este régimen, hay que cambiarlo. O sea, no hay medias tintas en cuanto a que el libre albedrío o el derecho divino a la libertad esté en manos de, bueno, antes de 2, ahora de 1, y de una plutocracia que tiene, que son prácticamente una aristocracia familiar metida en el gobierno. Es decir, es casi como la de Nicaragua, mucho peor porque esta tiene muchos más años, pero está Danielito Ortega, está la esposa, están los hijos, son todos dueños de canales de televisión, de radio, de televisión. Todos los medios ya no son independientes. Pero yo diría entonces que, y me gustó mucho lo que dijiste, porque sí es real que en Cuba, no por el Estado, no por el gobierno, mucho menos por seguridad del Estado, sí por algunas cosas que hacen algunos gobiernos, desde, bueno, el gobierno de Estados Unidos, que fue el más sistemático, han permitido que se abran espacios de libertad. Pero yo diría, no tanto por ellos, sino por lo que han hecho ustedes. Yo creo que es muy cierto lo que dices, que hay mayor cantidad de periodistas, gente que se está jugando, no voy a decir el término que usamos en fútbol, pero eso se están usando. Es decir, hay gente como vos y como muchos periodistas amigos que se están jugando la vida. Yo, la verdad, uno concebido desde el punto de vista de Estados Unidos, de Argentina, lo que fuera, yo no me juego la vida por terminar 5 años preso, por la libertad de prensa, yo me voy. Entonces, realmente lo que están haciendo ustedes es impresionante. Gracias. Okay. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenía más o menos para decir. Si les parece que ya nos han dado un poquito de vino y se animan para hacer varias preguntas, él está muy dispuesto. Adelante, claro. Le voy a pedir, para que tengamos una dinámica, sería bueno que hagamos preguntas tal vez un poco cortas para que pueda responder él. Realmente él está viniendo de Cuba y creo que deberemos aprovechar lo que él nos puede decir, ¿no? La siguiente pregunta. Después de establecida la embajada de los Estados Unidos en La Habana, como he tratado, yo voy a Cuba, tratar de hacer un contacto con la embajada americana, me han dicho que no, que todavía no hay personal. ¿Está todavía en la embajada americana algún departamento que se esté encargado de la información impresa, donde ustedes se pueden dirigir
con el ánimo de tener alguna, ¿cómo pudiéramos decir? Algún tipo de apoyo, algún tipo de soporte, algún tipo de garantía para su trabajo de ustedes. Esa es mi pregunta. Bueno, yo... Sí, perdón. Sí. Bueno, yo no soy muy asiduo a la embajada norteamericana, es decir, de hecho he ido muy poco. Pero te puedo decir que ahí hay digamos, una salita con internet y para todos los ciudadanos cubanos, no solamente para los periodistas independientes o la sociedad civil. Simplemente que la sociedad civil es la que se atreve a ir ahí, ¿no? Antiguamente, ¿no? Y ellos emiten casi todos los días un boletín, es decir, ellos recogen mucha información diaria de la que salen los periódicos independientes sobre Cuba, la imprimen y la sacan a la calle. También es. Pero no te puedo decir, no te puedo responder si hay digamos, un apoyo así de que tú vas y te dan información. Realmente no, porque yo no visito la embajada norteamericana en La Habana. Es decir, yo me conecto por los puntos Wi-Fi. A veces he ido a la embajada sueca en La Habana, que también da un servicio de internet para... El de Suecia sí es para la sociedad civil, si no es para cualquier ciudadano cubano, como sí lo dan otras embajadas como España, Estados Unidos. Ya digamos, con la masividad, aunque es caro, de los puntos Wi-Fi, eso ha ido como que ya no están tan visitados, ¿no? Pero es lo que te puedo responder al respecto, ¿no? Sobre la embajada norteamericana. Tengo entendido que a partir del restablecimiento de relaciones, digamos como que la administración Obama bajó el perfil de atención hacia los opositores, a los disidentes, a la sociedad civil. No sé ahora con Trump cómo estará la cosa. Yo te lo digo por esa misma experiencia, porque como yo inclusive tuve contacto con Joe García. Yo hice un viaje a Cuba y después de Joe, cuando regrese te voy a decir. Entonces le hablé, y le digo, no creo que nadie hasta ahora te esté atendiendo. Pero hay una cosa muy importante, que se establecieron las relaciones con la embajada americana, sin embargo, y Raúl impuso un criterio que todo cubano, que aunque sea ciudadano americano, no podía entrar a Cuba en carácter de ciudadano americano, sino en carácter de cubano. Nosotros no teníamos respaldo cuando íbamos a visitar el país. ¿Entiendes? O sea, estamos muy limitados porque nos consideramos dentro de la delegación para el tratamiento de los cubanos si se iba fuera de las normas o de las reglas. O sea, teníamos que estar con ese miedo, como me pasó a mí en mis 4 viajes, que tenía que filtrar mucho mis ideas, mis palabras, para no entrar en contradicción con la regla. Sí, adelante. Buenas tardes. Primero quiero felicitar a Waldo, felicitarlo por haber dado ese paso tan valiente de salir de los medios estatales a los medios independientes o alternativos, porque en Cuba las terminologías y las etiquetas son abundantes. Y también quiero felicitar al señor por el excelente trabajo, aunque yo tengo varias críticas sobre la CIC, pero muy bien, y el excelente trabajo que están haciendo, presionando desde afuera al régimen cubano para evitar males mayores a las personas que dentro de Cuba hacen ejercicio de su libertad de expresión, de prensa y fundamentalmente periodístico. Yo más que pregunta quisiera reflexionar con los dos. Vamos a reflexionar porque estoy mirando que hay una cierta tendencia en el mundo todo de decir que en Cuba en estos momentos hay más permisividad, hay más medios de prensa, que el régimen está con guantes de seda tocando a los periodistas. Todos los informes en el mundo están diciendo esto, hasta cierta medida. Has dado una panorámica bastante general de todos los nuevos medios que existen hoy dentro de Cuba. Y yo llevo más de la mitad de mi vida en esto y tengo siempre un poco de paranoia referente a estas cosas. Todos conocemos la habilidad del régimen cubano a la hora de crear medios dobles, medios acorde a sus discursos, medios acorde a su sistema ideológico, y lo estamos viendo hoy en día que en Cuba están ocurriendo. Muchos medios de lo que el señor Guardo señaló, podemos ver cuáles son sus políticas editoriales. No critican al gobierno ni con guantes de seda. Y son los medios alternativos que están teniendo bombos y platillos en el mundo entero, que están siendo reconocidos a nivel internacional. Y los periodistas que trabajan con esos medios, muchos egresados de las universidades cubanas, sin más acá y sin más allá, han hecho con tremendo acto de valentía, que los felicito si lo están haciendo de forma honesta, pero a veces creo que no hay mucha honestidad a la hora de estar haciendo este tipo de periodismo para estar dando una visión equívoca completamente de lo que es Cuba y de la realidad cubana actual. Sabemos
El ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, una institución que creé, investigué, que hace 5 años trabajamos dentro de Cuba, ha hecho 2 informes sobre libertad de expresión y prensa. Hemos podido categorizar 8 categorías, entre las tantas con estándares internacionales que existen. Y las conclusiones que llegamos a un momento que los periodistas que reciben menos represión por el régimen cubano, prácticamente ninguna, son los blogueros y los periodistas como los que él mencionó de los medios que están hoy en día siendo aplaudidos a nivel internacional como un periodismo alternativo al del régimen. Son los menos que reciben represión, si acaso una amenaza una vez al año. Si acaso una amenaza una vez al año. Sin embargo, los periodistas que se enfrentan directamente más al régimen, lo que hace Henry Constantin, entrevistas en la calle, lo que hace el de multimedia, ¿cómo se llama? Ignacio González. Ignacio González, sí. Que constantemente vemos en Caliente Prensa Libre como está haciendo bastante audiovisuales con bastante calidad, el tipo de represión que reciben. Las personas que trabajan con nosotros, con el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa dentro de Cuba, hemos marcado pauta en lo que es el periodismo independiente. No debería hablar de esto, pero tengo que dárselo a conocer porque prácticamente nadie lo conoce. En estos momentos tenemos una red de medios de comunicación comunitarios en 8 diferentes provincias de Cuba. 8 boletines informativos, medios de prensa escrita rudimentarios, porque las personas que lo hacen son personas cubanos de a pie, muchos con títulos universitarios, que vienen de diferentes esferas del saber. Otros nunca en su vida habían hecho periodismo, sin embargo están haciendo un trabajo comunicacional increíble. Y son las personas que más represión reciben. Y tenemos que preguntarnos por qué reciben este tipo de represión. Precisamente porque tienen un público muy bien definido. ¿Cuál es su público? El pueblo cubano, el cubano de a pie. Yo aplaudo a Diario de Cuba, aplaudo a Cubanet, que lleva más de 30 años haciendo periodismo y nos dio las voces a todos nosotros. Pero también tenemos que reconocer, los subdirectores son mis amigos, los periodistas que trabajan ahí son mis amigos, pero tenemos que reconocer qué influencia tienen los periodistas que escriben para estos medios respecto al pueblo cubano. ¿El pueblo cubano los conoce? ¿Tienen algún tipo de influencia estos periodistas, sus escritos, dentro del pueblo cubano? Son las preguntas que debemos hacer. Yo siempre he dicho que el mayor reto del periodismo en Cuba, el mayor reto que tiene un periodista en Cuba, a pesar de lo que, como terminaste tu ponencia, no es solamente enfrentarse al régimen totalitario. Yo digo que el mayor reto que tiene un periodista en Cuba es informar al pueblo cubano. Identificar ese público para el que va a trabajar. Darse a conocer por ese ciudadano común y corriente. Y desgraciadamente, tenemos muchas mentes talentosas que se acomodan y van a trabajar para otros medios y no se dedican sus esfuerzos a buscar las formas de informar al pueblo cubano. Y yo quiero que Waldo reflexione sobre todos estos temas, y usted también. Nosotros fuimos víctimas el año pasado de más de 20 allanamientos, fuimos víctimas de los robos de nuestros medios de trabajo. Yo hice más de 20 notas de prensa, las envié a todos lados, y en el informe de la SIC no salió la mención del ICLEC en ningún momento. Era la crítica que tenía sobre la SIC. No salió en ningún momento la situación. Usted debe haber visto los informes, porque sin embargo, gracias a esos informes, Reporteros Sin Fronteras puso a Raúl Castro en la lista de los 35 depredadores de la libertad de prensa en el mundo. Reporteros Sin Fronteras tomó toda la información de nosotros. Y esto duele. Duele que hayan oídos sordos a las personas que están siendo todos los días reprimidas dentro de Cuba por llevarle la información a las personas que la necesitan, al pueblo cubano, por ayudar a las personas a salir de esa ignorancia y de ese adoctrinamiento tan grande que se le han impuesto durante toda su vida. Y vemos que hay otras personas que... A ver, yo menciono a estos medios alternativos porque a pesar de que es verdad que no tienen una política de enfrentamiento al régimen, es decir, una política claramente de crítica hacia el régimen cubano, indiscutiblemente no están de acuerdo con el gobierno, no están de acuerdo con la censura que les imponen y se atreven a ir un paso más allá. Lógicamente no llegan a lo que hace Diario de Cuba, lo que hace el ICLEP y todo eso, pero bueno, hay que celebrar, pienso yo, que toman ese paso. No todos están dispuestos a tomar ese paso, incluso. De hecho, creo que el director del Estornudo le preguntaba una vez si por hacer eso iba a la cárcel, dijo que no. Pero lógicamente yo también les critico eso, que no sean un poquito más valientes, pero muchos de ellos tienen miedo, los entiendo, ¿no?
pero lo celebro en ese sentido. Y bueno, con respecto a lo otro que tú decías, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, la principal misión del periodista es informar al pueblo cubano. Simplemente, bueno, que el periodista también tiene que vivir, ¿no? Entonces tiene que buscar la manera de que si en Cuba no tiene un espacio, como decía Trotti, los medios de decir, imprimir un periódico en Cuba es carísimo, tener acceso al papel, a la tinta, eso es sencillamente con tu salario es imposible sustentarlo. Tienes que buscar la internet, en este momento es lo más barato, ¿no? Es lo más asequible que existe, y precisamente por eso de ahí han surgido todos estos medios alternativos, como hasta Diario de Cuba, que Diario de Cuba lleva solamente del 2009, tampoco lleva tanto tiempo. Más o menos por ahí va la cosa. ¿Vos cuánto hace que ejerces el periodismo? Desde el 2011. Okay. ¿O desde antes? Desde antes, sí, como estudiante, pero bueno. ¿Cuántos periodistas independientes o alternativos había hace 10 años y cuántos hay ahora? Bueno, la cifra exacta no la tengo, pero más o menos ha crecido. Es decir, por ejemplo, Diario de Cuba tiene alrededor de 10 o 12 colaboradores permanentes. Casi todos los medios. Exactamente. Entonces, antiguamente, hace 10 años, esa cifra no existía. O sea, ha crecido. Lógicamente, en una sociedad tan cerrada y donde existe tanto miedo, terror, eso considero que es importante ese crecimiento. No es suficiente, pero ya, digamos, en el cubano promedio, tú le dices que tú eres periodista independiente y no te mira, sí, antiguamente te miraba con mala cara o te decía, pero ya te mira normal, lo ve como un acontecimiento normal en esa sociedad. Te dice, bueno, cuídate. Además, yo creo que hay un problema de percepción desde afuera hacia el periodismo cubano, que nosotros queremos ver a los periodistas independientes, repito porque debe ser porque están grabando, creo que puede haber una mala percepción a veces de los periodistas, nosotros de los periodistas cubanos, como público, no hablo de organizaciones como la nuestra, porque creemos que los periodistas independientes deberían ser activistas, y son periodistas. Entonces, también yo creo que hay que darle un poco la posibilidad de esa duda, de que no implica que uno para hacer periodismo en Cuba tiene que protestar en contra del gobierno. Puede hacer un periodismo que no está haciendo el oficialismo, o tratar de decir algunas cosas que el periodismo oficial, que es todo, el 97%, no está diciendo. Y simplemente decir cosas, a veces opinar. Y por ahí podemos tener la tentación de creer que todo periodista independiente debe jugársela en contra del gobierno. Yo no creo que es eso, no hay tampoco en cualquier país uno puede estar en contra de un gobierno, pero es decir, hay que... Y también diría al revés, hay muchos periodistas independientes en Cuba que creen que son activistas. Entonces hace un periodismo de activismo político más que de periodismo. Entonces también hay que... creo que hay ciertas falencias del periodismo, y lo digo con mucho respeto, el periodismo oficial y el periodismo alternativo, pero falencias normales en un lugar que no se ha querido entrenar con independencia, autonomía a los periodistas. Entonces no hay una cultura del secretismo, y yo por lo menos la experiencia que tengo de hablar con muchos periodistas cubanos en muchas épocas, bueno, tienen un poco de mentalidad también de que no todo se puede decir, o sea, que hay que cuidarse. Y es muy legítimo. Yo hubiese sido muy cobarde si trabajaría en Cuba. Yo soy sincero, también yo hubiese tenido bastante miedo de expresarme libremente como lo puedo. Acá yo digo lo que quiero. Y en Argentina me he cuidado en algunas épocas cuando eran los militares, pero uno sabía cómo. Pero en Cuba también hay represalias muy fuertes. Represalias, a veces no es solamente el periodista, sino también la familia, los padres, los hijos. O sea, a la chica esta Basulto, sí, bueno, le están por sacar la casa, le están molestando para sacarle la casa, y le están creando delitos de todo tipo. Pucha, yo soy periodista que me van a sacar la casa, digo, pero que me quedo en mi casa tranquilo. Entonces creo que también nosotros hacemos muchos esfuerzos dentro de la CIP para entender esa parte, que los periodistas independientes no son, para nosotros, activistas que nos están ayudando en una causa. Yo a Henry no lo considero alguien que me está ayudando a mí en la CIP. Estoy considerando que está ayudando una causa de su revista Hora de Cuba.
Entonces, es un panorama difícil, ¿no? Sí. Sí. Creo que siempre existe un malentendido cuando hablo de estas cosas. No estoy hablando No, sobre el periodismo y el hablo. activismo. No estoy hablando sobre esto absolutamente. Incluso soy uno de los críticos que el periodista es periodista y el activista es activista. Que hay que saber diferenciar la frontera cuando comienzan las funciones de uno y cuando acaban las funciones del otro, ¿no? Pero estoy hablando en el sentido de las políticas editoriales de estos medios alternativos que quieren hacer ver como que son muy independientes cuando en realidad son más dependientes del gobierno que los mismos oficiales ya reconocidos. Que hay que ser muy supereficaz en esto porque en verdad es terrible. Nosotros hacemos lo que han tenido que hacer muchos diarios en sus historias en el mundo entero. Nosotros publicamos prensa escrita y nosotros como periodistas tenemos que salir a repartir nuestra propia prensa escrita porque si no, no podemos llegar a la población. Hacemos activismo, sí, pero un activismo periodístico, un periodismo comunicacional, un periodismo informativo, no un activismo político. Cuando usted revisa nuestros medios habla de todo, pero fundamentalmente de los problemas basados en las comunidades, que los problemas basados en las comunidades en Cuba son más que nada problemas sociales, problemas económicos, a pesar de que todos están bajo la sombrilla de la política. Pero cuando vienes a ver, no se está acusando directamente ni siquiera al mismo régimen. ¿Por qué? Porque la misma población rechaza ese tipo de periodismo de barrera, de trinchera política. Y lo que nos estamos tratando de hacerlo de la forma más inteligente para poder llegar al cubano de a pie y poder crear ese ambiente comunicacional y ese reconocimiento. Y les puedo asegurar con todas las palabras, que no conozco un proyecto en Cuba que tenga los logros, los impactos que los proyectos que estamos teniendo nosotros dentro de Cuba en estos momentos. No existe, los conozco todos. Y modestia aparte, no los conozco. La población está viendo a los periodistas como solucionadores de problemas. Están siendo víctimas de su propio éxito. Las casas se le llenan de personas. Las fuentes de información que tenemos ya en estos momentos son fuentes gubernamentales, incluso del Partido Comunista, de la policía, de los directores de empresas, personas del gobierno sirviendo como fuentes de información. Porque la policía política, en verdad, le hace más caso a las críticas del pueblo cuando salen publicadas en las páginas de los medios de nosotros, que cuando el pueblo directamente va al gobierno o al partido a quejarse por el problema que tiene. ¿Y por qué le hace más caso? Porque se están dando a conocer a nivel comunitario, porque es una noticia basada en hechos del conocimiento de toda la comunidad. Y le crea una situación muy crítica allí al gobierno y al partido, y se ven obligados a solucionar el problema a esa comunidad. Muy bien. Y lo triste de esto es que los periodistas están siendo reprimidos y sin embargo no están recibiendo el apoyo de organizaciones internacionales como de la CIC, como el CPJ, como Reporteros Sin Fronteras, en el momento que lo necesitamos. Y que están informados porque yo personalmente se los informo. Mira, yo te voy a ser muy sincero. Es la primera vez que yo escucho a tu organización y me gustaría sí que nos empieces a mandar información. Bueno, yo los mando, yo tengo los correos de la CIC, yo se los envío, los informes, las notas de prensa. Tratar de que me llegue a mí. Me llegan directamente con mucho gusto. Si para nosotros lo que queremos es apoyar y ayudar. Y eso es lo que necesitamos, ese apoyo, esa ayuda. Porque el régimen cubano sí escucha cuando desde afuera se le presiona. Por supuesto. Eso lo sabemos todos. Con Henry lo que va a pasar es lo siguiente. Con Henry lo que han hecho estas cosas para que no salga a su visita hacia el extranjero. Es lo único. Después cuando se acabe toda la carrera de Henry por el extranjero, ya lo sueltan y no pasó nada. Seguro. Es así. Señor, adelante. Dos preguntas cortas. Seguro. Tal vez relacionado más con las empresas de editorial que de la prensa. Pero yo trabajé en Europa del Este en mi profesión con escritores ahí. Y si tengo bien entendido, durante el tiempo del comunismo, todo lo que fue escrito pertenecía al Estado. Derecho de autor no existía sino en nombre del Estado. Pero si la misma cosa existe, inclusive si no fue publicado, si fue guardado en la casa, pertenecía al Estado, que implica muchas cosas, no tanto de censura, pero también por los derechos de la persona que ha hecho la obra. Segunda pregunta, yo estuve en Habana unos años atrás, también por razón profesional, y por casualidad yo encontré una casa, no sé si era exactamente editorial, pero pertenecía a las iglesias tradicionales protestantes. Tengo entendido, usted y otros tal vez han trabajado en organizaciones más cerca de la iglesia católica, que por eso tal vez tienen un poco de amparo. Y me pregunto, porque no me acuerdo, es un instituto
que hace, aparte de publicaciones religiosas, también yo vi obras que son, si no políticas, sociológicas, y si no critican al gobierno, por lo menos son independientes. Y me pregunto si eso también es un poco de espacio independiente. Sí. Bueno, con respecto al tema de los derechos de autor en Cuba, no tengo muchos conocimientos sobre eso. En Cuba existe lo que se llama SENDA, el Centro Nacional de Derechos de Autor. Creo que más o menos se respetan algunos derechos de autor, pero bueno, realmente no pudiera opinar mucho sobre eso. Cuando hay algún litigio de algún plagio o algo, como allá todas las editoriales están controladas por el Estado, tengo entendido que sí, cuando una persona publica un libro con una editorial estatal, le pagan un dinero por eso, por su derecho de autor, y ya. Y ahí queda. Después no sé si por las ventas o algo le darán. Realmente sobre ese tema no domino mucho. Yo no he tenido problemas de derechos de autor en este caso. Y con respecto a las publicaciones independientes, sí, las publicaciones de la Iglesia Católica, que es la iglesia, digamos, la iglesia más organizada que existe en Cuba, la más fuerte, ¿no? Sí, las publicaciones son independientes. Lógicamente, ellos se cuidan mucho de hacer críticas abiertas al régimen. Es decir, sacan temas que nunca sacaría la prensa oficial, pero se puede decir que son independientes, pero bueno, hasta cierto punto. Se cuidan mucho de eso. Incluso, por ejemplo, Palabra Nueva, que yo trabajé allí, es decir, colaboré mucho con Palabra Nueva, no trabajé ahí. El director de la revista una vez lo dijo muy claramente, que ellos no aceptaban, es decir, fue un poco macarrónico, porque dijo que si los periodistas independientes publicaban ahí de botánica o de la flora y la fauna, sí le publicaban, pero si no, de otra cosa no. Pero si ni siquiera de eso le publica a un periodista independiente si quiere publicar en Palabra Nueva. Entonces, tienen la independencia del Estado en cuanto al papel, pero no la política editorial, se cuidan mucho porque saben que son leídos por el régimen. Sí, señor. Yo quisiera investigar a través de ustedes qué es lo que sucede cuando uno, no importa, pero que todo el mundo me oye, ¿no? Sí. Que no hablo más alto, un periodista americano o extranjero llega a Cuba y después hace un reportaje, algunas veces de Cuba, otras veces fuera de Cuba. Todo esto tiene una importancia tremenda porque la opinión pública americana se basa en lo que publican los periódicos, la prensa en general, todos los medios, y yo quiero saber cómo funciona, sí, tengo mis ideas, pero quiero saber cómo funciona, algún tipo de control, porque lo que yo veo es que un porcentaje mayoritario, bastante mayoritario de los periodistas que van a Cuba hablan maravillas, no maravillas, pero sí, hablan de forma que fortalece la experiencia cubana como un grupo de una situación que realmente se debe cambiar en cuanto a la posición de los Estados Unidos con respecto a Cuba y que de alguna manera están haciendo un buen trabajo de alguna forma. Es decir, que yo quiero saber cuál es el mecanismo tal vez de control o de alguna manera de presión sobre los periodistas americanos que van a Cuba. Bueno, yo lo que tengo entendido en sentido general de todas las agencias de prensa y medios extranjeros que están en Cuba, si ellos pasan por un filtro, creo que los tiene que acreditar el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el que debe darle el permiso de acreditación en Cuba y todo eso. Y sí, ellos se cuidan mucho en determinadas ocasiones de publicar cosas que suceden con la oposición, con las damas de blanco, con todo eso. Ya en estos momentos apenas reportan esas cosas. Algunas veces la agencia F, AP, sacan algunos artículos, pero en sentido general ellos se cuidan bastante porque tienen oficinas en Cuba. Tienen cámaras, tienen de todos los recursos y se cuidan mucho, sobre todo de narrar, de reportar lo que sucede con la sociedad civil independiente en Cuba. Porque están expensos a que le cancelen su acreditación, la licencia que está en Cuba. Entonces no se atreven. Algunas veces sí, otras veces no. Depende de cómo esté la presión, la situación, el contexto, para que ellos hagan eso. Bueno, eso es lo que yo conozco sobre eso. Porque
Por ejemplo, muchas veces los casos que yo he tratado de personas que han expulsado de su centro de trabajo, ellos mandan esa información, esa denuncia a la P, a la F, a la CNN, qué sé yo, y ninguno le responde. Ninguno le da, ni le dice, no, te voy a hacer una entrevista, nada. O sea, caso omiso totalmente. Es lo que pasa con los medios de prensa extranjeros acreditados en Cuba. No sé si Trotti tiene alguna opinión al respecto. No, yo diría primero que el régimen cubano siempre ha bloqueado los medios que no quiere en Cuba. No todos los diarios que querían corresponsales allá, y todos sabemos aquí que el Miami Herald no pudo entrar hasta que llegó Obama, y sí le habilitaron un periodista para que pudiera entrar, y el resto era información que se filtraba. Muchas agencias de noticias por épocas no pudieron entrar, tienen ciertos reglamentos no pueden acceder a noticias de carácter social con los cubanos, pero con la cultura de secreto que hay tampoco acceden a información oficial si no es la información que le quiere dar el Estado. O sea, pero ir a preguntarle a un funcionario que le brinde información, como cualquier hijo de vecino en cualquier país, bueno, es Cuba, ¿no? Si uno compara con lo que pasaba con Cristina Kirchner, con Hugo Chávez y con varios regímenes también de izquierda que utilizaban el poder de la información de parte del Estado, simplemente no dan información. Cuando no hay información uno no tiene fuente, entonces puede tener fuentes del vecino, pero fuentes que Fidel Castro haya sido una fuente, que el ministro haya sido una fuente, que el funcionario una fuente, eso no existe. Las fuentes informativas en Cuba, hay secreto de Estado, esa es la ley, y eso lo establece la Constitución. Nosotros acá en Estados Unidos tenemos una ley de acceso a la información, allá no existe. Y es un prejuicio, Es prejuicio. Entonces lo que sí hay también, porque también pueden averiguar muchas cosas, no se dicen por temor a que se les quite la licencia. Varios periodistas fueron expulsados. Hace poco el periodista español que fue expulsado, ¿quién fue? Que le rompieron los dientes. Televisión española, Ángel Camarón. Exactamente. Es decir, el que no se comporta de cierta forma o se pasa de la raya, hay una raya que el gobierno establece, que el que la pisa un poquito y se pasa un poquito más hacia la derecha, pierde la licencia, lo expulsan del país, lo declaran persona non grata o lo declaran gusano imperialista, todos los epítetos que también molestan a mucha gente cuando lo señalan. Los Sí. dos estudiantes de periodismo de Brasil que por entrevistar a Exactamente. No lo dejan entrar. un día antes. Nosotros recibimos también muchas quejas de periodistas que no les dan las visas para entrar a Cuba como periodistas. Y después, bueno, todo lo otro que hubo cuando llegó el Papa Francisco, muy lindo el Papa Francisco, muy bonito todo, Obama, todo, pero la cantidad de periodistas independientes que los detuvieron por horas, como decías vos, justamente en la época, en los horarios que tenían que... Es decir, eso, el régimen es un régimen de censura, entonces son muy inteligentes, tienen una estrategia perfeccionada con décadas. Entonces, yo diría que un gran porcentaje de Cuba hay censura, y el otro, ¿qué genera la censura? Autocensura. O sea, hay un gran porcentaje de gente, de medios, que se autocensura porque la censura te lleva a eso, tenés miedo, la censura crea miedo, temor a la cárcel, represalia, que te molesten a tu familia, que te quiten la casa, y eso genera, bueno, es lo que yo le decía, es lo que haría yo sería un gran autocensurador en Cuba, para no perjudicar a mi familia. Sí, quiero reflexionar de nuevo con lo que decía él, que Eduardo decía que él no pensaba que hubiera ocurrido otra primavera negra en Cuba. Y quiero recordar, un día como hoy, hace 14 años, comenzaron las detenciones de nosotros. Hace 14 años atrás. Antes de la primavera negra de Cuba, el régimen se estaba comportando idéntico como se está comportando en estos momentos ahora. Detenciones breves, amenazas, de vez en cuando una golpiza a los periodistas. Ya habíamos ganado ciertos espacios, había salido la revista de Cuba, yo había ya editado, había hecho por la impresión de la revista Luz Camagüeyana, y es cuando ya nos van a prisión porque estábamos ganando estos espacios. Yo pienso que el régimen hace una primavera negra, o un verano negro, o un invierno negro, cuando las condiciones internacionales y nacionales le sean favorables para hacerlo. Por eso no podemos bajar la guardia. Y fíjense si es inteligente, como dice Trotti, el régimen cubano. Es muy astuto, es muy astuto. Hoy en día, el Comité de Protección de los Periodistas no toma como un acoso a un periodista si fue una detención breve de 2 o 3 horas. No lo toma en cuenta.
No toma en cuenta si existe una violación de un periodista, si es una amenaza. No lo toma en cuenta. Y para que tome en cuenta que un periodista está siendo agredido o se le está violando su derecho a la libertad de expresión periodística, la persona tiene que permanecer preso una semana, o tiene que haber recibido una feroz golpiza, o tiene que haber recibido un latrocinio de sus medios de impresión y haberse creado todo un desastre en su vivienda, para que el Comité de Protección de los Periodistas tome en cuenta que ese periodista está siendo censurado o está corriendo peligro su vida o su libertad. Sin embargo, estas cosas, como está actuando el gobierno hoy en día, no lo está tomando en cuenta. Y porque el régimen es muy astuto, porque sabe que organizaciones como el CPJ, que es consultor de las Naciones Unidas, no va a tomar en cuenta ni las detenciones breves de 2 horas, 3 horas, ni las detenciones domiciliarias, porque viene, se le ponen una patrulla al frente de la casa y no puede salir. Si sale te llevo preso. Y no están tomando en cuenta estas detenciones. Y hay que tomarlas en cuenta porque eso es un número de amenaza y de represión. Y eso lo ignora el pueblo americano. Y eso lo ignora el pueblo americano, ignora todo el mundo. Y precisamente porque organizaciones como esta no lo denuncian a nivel internacional como tienen que denunciarlo. Y los periodistas en Cuba, como Waldo, lo están sufriendo. Sí. Un paréntesis, no hay nada más irrespetuoso que saber que la Comisión de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos está en Cuba y en Venezuela como nosotros. Sí, sí. Eso es lo último. Consultoras inclusive. Eso es lo último. Bueno, Henry, cuando hace 3 semanas, cuando lo agarran a Henry, entonces le pregunto yo qué tenía en la mochila, porque le habían confiscado los materiales subversivos. Y era su revista. En su revista había 1 o 2 opiniones, no me acuerdo de qué. Y él me dice, yo creo lo que molestó, la nota que molestó, es que hicimos una crítica al censo de las vacas. Claro, hay un censo de las vacas de parte del Estado para saber cuántos hay. Y ellos criticaron eso, pero en una notita que después mandó ese era el panfleto dentro de la revista para calificar. A ver, el señor quiere hacer una pregunta. Muy sencilla. ¿Está perdiendo el miedo el pueblo cubano? Bueno, es una pregunta compleja, ¿no? Porque es un país donde no hay libertad, donde no hay encuestas, no se celebran encuestas, no se celebra nada, donde realmente no sabe cómo piensa. Pero, ahora, mi impresión es que yo pienso que el pueblo cubano, en sentido general, dado el desgaste del régimen, la situación tan calamitosa que existe económicamente, la mayoría del pueblo cubano quiere cambio. Ahora, es decir, algunas personas quieren, en su cosa idílica, reformar pocas cosas del sistema, y otros quieren un cambio total. Es decir, ya la gradación de los cambios, pero sí, yo sí creo que en Cuba la mayoría de las personas quieren un cambio, y sobre todo las nuevas generaciones, es decir, que ya no piensan como... Fue un proceso, no creo que fue de un día para otro perder el miedo. A veces todavía siento miedo, pero bueno, ya mucho menos miedo que hace 3 o 4 años atrás, vamos a decirlo así. Pero yo sí creo que la mayoría del pueblo cubano, sobre todo las personas que, digamos, de menos de 50 años, por ahí, desean un cambio para el país, desean expresarse con libertad. Un cambio quiere todo el mundo. Sí, un cambio de todo el mundo. ¿Cuándo te atreves a hacer algo para que ese cambio sea? ¿O por qué no hubo una primavera como la primavera árabe? ¿Por qué en Cuba no se movilizó la gente como uno puede ver? ¿Cuál es el Bueno, yo pienso que una de las estrategias ha sido la válvula de escape esta famosa del Mariel, y ocurrió lo de Centroamérica, es decir, la crisis migratoria esta donde la gente se iban para Ecuador mayormente. Es decir, yo pienso que la solución que ve el cubano hoy mayormente es abandonar el país. No tiene ningún interés en enfrentarse a un régimen que lo considera prácticamente, vamos a decir, hasta invencible, no sé, lo considera que no tiene muchas fisuras por donde, entonces la gente no tiene vocación de mártir. Es difícil pedirle a alguien que se quede, mira, sí, quédate, que esto va a cambiar de aquí a 5 años, y tú verás, pero bueno, ¿y mi vida cuándo? Entonces, es compleja la situación en Cuba, y precisamente con la llegada de Raúl Castro al poder, mucha gente se animó y pensó que las cosas iban a cambiar un poco en Cuba, y lo que se está viendo es que, es decir, Raúl Castro tiene cercado completamente el cuentapropismo, lo tiene ahogado, y en este mismo momento en Cuba hay una especie de periodo especial, digámoslo así, un desabastecimiento muy grande en las tiendas, el transporte público va mejorando. Entonces, cuando las personas ven eso, es muy difícil pedirle que se queden en Cuba, que esperen que sí, que el futuro va a mejorar.
y bueno, y los militares totalmente en el poder. Es decir, cada día adueñándose más de todo, de los pocos sectores rentables que quedan en la economía cubana, el turismo y esas cosas. Pero sí, en sentido general hay un cambio en Cuba. La gente quiere cambios en Cuba. Hay una cosa muy importante, porque yo, la última vez que fui a Cuba, ya en noviembre, me cogió la muerte del tirano allá. A partir de ese momento, cuando se programaron esa televisión en cadena, sentí pánico. Se prohibieron la cerveza. A las 10 de la noche todos tenían todo lo que era de comercio cerrado. Había que dar la impresión de luto de todo el mundo. El que tenía un radio puesto con música, enseguida le robaban la puerta con la policía. Me dijeron que había una iglesia en Trinidad que estaba en un domingo por la mañana siguiente, estaba en su acto religioso, el canto ese religioso. Fueron y cerraron la iglesia y sacaron a todo el mundo. Entonces lo que hay es, efectivamente, pero la gente habla de que sea un cambio en familia, donde hay gente íntima, porque yo hice contacto, señores. Yo no fui a Cuba a fiestar, yo fui a Cuba precisamente a ver y la voluntad, que era la voluntad. Yo hablaba con un economista y le decía, yo creo que llegó la hora, hermano, de pensar en ese pueblo lo llamamos Liborio. Hay que empezar a expresarse. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque es muy triste que usted se vaya a dormir y usted sea un traductor, un mensajero de la política del gobierno. Llegó un momento que tú tienes que plantear tu análisis, tu opinión. Todavía hay un miedo pánico. La cerveza no se podía vender, la gente padecía por delitos. Ir a firmar era una cosa que me dio pánico, entré en pánico. Me fui hacia Lorenzo Obrero para irme cuanto antes de allí, porque sentí realmente pánico. Aquello del imperialismo, del legado de Fidel, aquello de la televisión, una cosa como si hubiera acabado de pasar Playero, y en Playero yo estuve preso. Aquello de esos acontecimientos, me trasladé a 1961. Todavía la gente se expresa, pero todavía no existe el paso al frente. No es posible otro mariconazo. ¿Alguna pregunta más? Satisfechos entonces, bueno. Queremos agradecer a Waldo. ¿Y cuándo vuelves para allá? El 9 de abril. ¿Cuándo? Dentro de 2 semanas, 3 semanas más o menos. Quiero agradecerle el haber venido, el haber escuchado. Quiero recordarles que los libros están afuera a la venta. Este es el libro de Waldo, La imposición del silencio, cómo se clausuró la libertad de prensa en Cuba. Yo creo que hay que tener un poquito de valor para escribir esto, publicarlo y volver a Cuba. Un poquito nada más. También hay otros libros afuera, hay unos libros de economía del profesor Jorge Salazar Carrillo. ¿Cómo se llama, Jorge? Cuba from Economic Takeoff to Collapse under Castro y Ensayos de Política Económica, 2 libros. Que van a estar en el paquete. Y también está el libro que publicamos sobre la vida y legado de Carlos M. Castañeda, que se llama Ser Periodista. La vida y legado de Carlos M. Castañeda, donde ya les hablé de eso y creo que le hemos hecho una pequeña rebajita para que les sea más fácil comprarlo a los que no lo tengan. ¿Algo más? Pues muchas gracias.